Ya de vuelta en CNN Chile, el aporte extraordinario del bono invierno ya comenzó a pagarse, proceso que se extenderá hasta el mes de agosto según el tipo de pensionado. ¿Quiénes se encuentran entre los beneficiarios? Queremos conversar sobre este y otros temas con la ministra del Trabajo, Janet Jara, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Chile. ¿Cómo ha estado, ministra? Muchas gracias por su tiempo. Y tenemos una primera pregunta planteada, aquí lo decíamos recién en la introducción. ¿Quiénes se encuentran entre los beneficiarios? ¿Cómo está? Muy buen día. Buen día, José Miguel, un gusto estar con ustedes. Bueno, efectivamente lo que se está pagando, es el aumento del bono invierno, porque usted se acuerda que desde el gobierno de la presidenta Bachelet que existe el bono invierno, sí. Se paga cerca de 1.600.000 pensionados y el presidente Boric en su cuenta pública el 1 de junio anunció que iba a enviar al Congreso Nacional un aumento por 60.000 pesos que se sumaba a los 75.000 pesos originales. Entonces, ¿a quiénes llega o quiénes son los beneficiarios? Que es su pregunta, y estamos hablando en este caso principalmente de pensionados, de los distintos regímenes previsionales, del IPS, de las AFP, de las rentas vitalicias, también de la PGU, pero que debe cumplir un requisito, y es que su propia pensión autofinanciada sea inferior aproximadamente a 201.000 pesos, ¿ya? Por eso es una porción de los pensionados, son 1.600.000 personas. Ya, y el pago es automático, ministra, ¿verdad? Sí, claro, las personas, lo primero contar que ya recibieron su bono invierno anual, el que está todos los años en el presupuesto nacional, ¿no? Esto, como es un aumento, es muy parecido a lo que se hizo con el bono marzo, no sé si se acuerda que se duplicó en el mes de marzo, entonces ahora esa misma cantidad de recursos se va a distribuir entre los pensionados. Y se hace automáticamente porque las personas ya constan en las bases de datos, sea de el Instituto de Previsión Social o de los beneficiarios de la ley del seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, hay varios sistemas previsionales que caen dentro de esta categoría y toda esa información el Estado ya la tiene y de forma muy eficiente hace este pago que en la mayoría de los casos se deposita en la cuenta RUT porque las personas han registrado su cuenta RUT antes. Claro. ¿Plazo para cobrarlo, ministra? ¿Cuántos meses? Sí, mire, 9 meses para cobrarlo, 1 año para reclamarlo. Perfecto. ¿Por qué? Porque igual puede haber una persona que tenga la duda y diga, chuta, yo creo que debía haber sido beneficiaria y no quedé. En ese caso igual puede ir al Instituto de Previsión Social y consultar la situación, ¿ya? Perfecto. Ahora, el plazo para cobrarlo es para ir, en el caso de los que no reciben el pago automático, ir efectivamente a la institución pagadora, que puede ser o el Banco del Estado u otro banco, o la caja de compensación donde se cobra la pensión. Pero cada vez son menos personas las que hacen este pago presencial. La gran mayoría lo hace vía Banco Estado. Claro, pero importante saber que ante eventuales reclamaciones el IPS es el lugar, como señalaba la ministra Janet Jara. Ministra, hablemos de la zona de la emergencia, el centro sur de nuestro país. Sí. A esta hora cuentan con un catastro de la cantidad de personas afectadas laboralmente en estos territorios. ¿De cuántas personas aproximadamente estamos hablando? Bueno, no tenemos reclamaciones formales presentadas, sí tenemos algunas inquietudes, por decirlo de alguna manera, que han manifestado los trabajadores que han sido requeridos para volver a sus puestos de trabajo, aun cuando hayan vivido los estragos del temporal. Y al respecto, quisiera decir que es la Dirección del Trabajo la que ha emitido un dictamen hace unos días atrás aclarando el alcance de la normativa vigente y de los fallos que han emitido los tribunales, donde lo que se señala es que cuando un trabajador se ausenta del trabajo por haber vivido, ¿cierto?, por ejemplo, una inundación, eso no se puede, esa ausencia no se puede considerar injustificada. Perfecto. Y por tanto el trabajador no puede ser despedido. Entonces, esto no solamente es un tema de empatía y de humanidad, sino que también un tema normativo. Sí, los trabajadores nos han informado, ya sea directamente a varios ministros que hemos estado en terreno o a través de nuestros CEREMI o directores regionales del trabajo, que han sido requeridos para volver en pocos casos. Quiero decir que la gran mayoría de los casos ha ocurrido al revés. Los mismos empleadores han otorgado las facilidades para que las personas recuperen sus casas. Pero en ningún caso esto ha escalado hacia una situación que requiera, ¿cierto?, iniciar el proceso de fiscalización propiamente tal por parte de la Dirección del Trabajo. De todas maneras estamos muy atentos porque la idea, con el grado de afectación que hubo, sobre todo a nivel de hectárea y en la labor agrícola, es complejo que además se sume a esto causales de despido.
Claro, acá uno esperaría, ministra, como lo señalaba usted al inicio de su respuesta, que lo que prime sea la empatía, pero independiente de eso o independiente de que la mayoría de los comportamientos de los empleadores ha ido en esa línea, hay normativas que protegen a todos aquellos funcionarios y funcionarias que no han podido volver al trabajo debido a la emergencia. Pero ¿cómo asegurar la retención laboral, ministra, para que después de pasar la emergencia o después de los días más complicados no aumenten los despidos en la zona? Claro, ese es parte del desafío también y por eso esto, si bien tiene la normativa vigente que señalaba, también el presidente ha dispuesto que se entregue una ayuda a los empleadores, porque sin duda, así como los trabajadores se vieron afectados, también en las empresas muchas veces han vivido la afectación. De hecho, usted sabe, el presidente me encomendó ir a Coltauco, a Doñihue, a Rancagua, y ahí estuve en terreno en muchos packing que habían vivido, ¿cierto? La inundación con daño en sus bodegas, en su producción, en su maquinaria, y que van a requerir también un apoyo. Por eso el presidente dispuso que se implemente el mismo subsidio, muy concretamente y de manera muy rápida, que ocupamos en las zonas afectadas por los incendios, que se llama subsidio de retención a la mano de obra, y que la próxima semana va a estar disponible para postular desde la página web del CENSE, José Miguel. Qué buena noticia también, ministra. Vamos a estar atentos, reporteando cuando ya esté disponible para masificar esa información. Ministra, hablemos de pensiones. ¿Han podido avanzar las conversaciones con la oposición? ¿Han podido acercar posiciones o se ha hecho difícil? Bueno, el debate previsional nunca ha sido fácil en el país, pues yo creo que hay que partir de un dato realidad, que ha sido un debate que lleva cerca de 10 años, que nos ha tensionado harto. Pero sabe que a pesar de que muchas veces las posiciones se ven más distantes, yo creo que hay una conciencia en esta generación política que nos toca hoy día estar, los parlamentarios, el gobierno, los que hoy día estamos en la propuesta principal de resolver el tema de las pensiones. Hay una conciencia de que las futuras generaciones de nuestro país no entenderían en realidad que no lográramos ponernos de acuerdo, ¿no? Pero el debate se centra todavía en el componente solidario, ministra. ¿El debate está centrado en el componente solidario y en este 6% extra? Yo diría que en dos elementos principales, José Miguel. El primero es el 6% de aporte de los empleadores nuevos. Sí. ¿Y cuál es el destino? Usted sabe, el gobierno propuso un seguro social que nos va a permitir mejorar pensiones de actuales y futuros jubilados, y en particular de las mujeres. Parte de la oposición quiere una mixtura y otra parte quiere que todo vaya a las AFP, lo cual tiene un problema bastante concreto, que eso no nos permitiría subir las pensiones a los actuales jubilados y a quienes se jubilen en los próximos años, porque las personas no alcanzarían a acumular un ahorro suficiente para que esto tuviera un impacto significativo en el monto de su pensión. Pero desde la oposición o de un sector de la no sirve. Sí, pero desde un sector de la oposición dicen que eso se puede resolver a través de impuesto general. Ese sector que dice aquello es el mismo que se niega a que haya una reforma tributaria que suba los impuestos. Pero además de aquella razón, yo le quiero comentar que en el mundo los sistemas previsionales se financian vía impuestos, vía cotización o combinaciones. El problema es que cuando uno va solo por un camino, por ejemplo, vía impuestos, se puede producir eventualmente que se constituya en un desincentivo a la formalidad laboral. El sistema previsional, y nosotros lo que queremos es que aquí haya una justa combinación, donde hay un piso de protección social, que es el que tenemos como PGU, muy buen instrumento, que hay que perfeccionarlo, mejorarlo a 250.000 pesos. Para eso estamos proponiendo una reforma, un pacto fiscal, pero también dentro de la cotización previsional que haya solidaridad, entendiendo que el envejecimiento no es un problema solamente individual. Claro que pero sí. Déjeme contarle que el segundo tema en discusión es la industria. Y a nosotros, más que preocuparnos lo que pase con las AFP, lo que ha señalado el presidente, y yo lo ratifico plenamente en mi rol de ministra del Trabajo, es lo que pasa con los afiliados. Y eso es algo que ha estado muy ausente en la discusión. Por eso aquí hay que resguardar dos derechos para los trabajadores, básicamente. Por un lado, completamente la propiedad de sus fondos del 10%, pero por otro lado también que se terminen los abusos con las personas que han estado cotizando tanto tiempo, que tienen pérdidas, que nadie responde, que no se alinean los incentivos entre lo que gana la AFP y lo que pasa con los resultados del fondo previsional. Y en definitiva podamos hacer un cambio que beneficie a las personas, no a un determinado negocio.
Ese es Ministra, donde está hoy día también parte de la discusión. y en ese sentido, ¿hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno? Y hablo particularmente del 6% adicional. ¿Están dispuestos a entregar un porcentaje de ese 6% a la capitalización individual? Nosotros le hemos hecho una propuesta ayer a Renovación Nacional, tenemos que conversar ¿Cuánto? con los demás partidos, y si bien viene harto de ella filtrada en la prensa, yo tengo compromiso con los parlamentarios de no referirnos a los detalles de la negociación en el sentido de que tenemos que primero llegar al acuerdo entre nosotros. Yo creo que eso es muy bueno para la política, poder honrar la palabra empeñada, así que me voy a reservar los detalles. Pero 2%, pero ministra. lo que le puedo decir... Bueno, algo así trae la prensa hoy día, ¿no? Pero lo que le puedo decir es que para nosotros un dato de realidad es que nos habría gustado que la propuesta del Ejecutivo cursara como está porque es la que sube más las pensiones. Cualquier otra propuesta intermedia a la que lleguemos significa un aumento menor para los jubilados y de eso hay que tomar conciencia. Ahora, si es necesario para sacar la reforma adelante, tener un aumento que sea un poco menor, nosotros vamos a estar disponibles, pero necesitamos que la oposición también flexibilice, porque si aquí va todos los AFP, no van a subir las pensiones. O sea, parte de la propuesta del Ejecutivo debemos entender es con un porcentaje, la prensa ha señalado durante esta jornada alrededor del 2% a capitalización individual, hablo del 6 adicional. Sí. Es eso, ministra, Sí, ¿verdad? nosotros queremos hacer... Perdón, es que no le entendí bien lo que me planteó José Miguel, de verdad. Lo que le planteaba que en base a lo que usted nos conversaba recién, la propuesta del Ejecutivo que se le ha hecho a la oposición es que un porcentaje del 6% adicional vaya efectivamente a capitalización individual. Yo lo diría al revés. Para Cuénteme. nosotros, José Miguel, es importante que aquí haya un seguro social. ¿Ya? Y hoy día no hay ningún seguro social en nuestro sistema de pensiones. Si ese seguro social puede ser por el 6%, las pensiones van a subir sustantivamente. ¿Pero podría ser por el 4%? Cada punto de ese seguro social que sea menor, incluido el 4%, va a haber igual un aumento de pensiones, pero va a ser menor que si fuera con el 6%. Y de eso hay que tomar conciencia. Ahora, si a la oposición todavía un 4 no le es suficiente y quiere una cifra más baja, hay que tomar conciencia que eso significa que las pensiones van a subir, entonces menos. Entonces hay que tener súper claros los efectos que produce esta discusión. Todo esto, por cierto, tiene un límite porque no podemos hacer una reforma para que nada cambie, ¿no? Que es lo que a algunos les gustaría. En definitiva, sobre todo a los que se han dedicado a lucrar con las pensiones, que son las AFP, ¿no? Pero como nosotros tenemos que pensar en los jubilados y los afiliados, la verdad es que creemos que todavía hay espacio para llegar a un buen acuerdo con la oposición, a pesar de las tensiones. Y de los intereses, ¿no?, cruzados, pero hay que pensar en los jubilados y los pensionados. Llegó el momento. Sí, claro. Ministra, ¿se van las cuentas nacionales? Nosotros hemos señalado reiteradamente que entendemos que en el Congreso Nacional no tenemos los votos necesarios para llevarlas adelante, aunque eso no es un sistema que existe en muchos países y aun cuando le preguntamos las razones a la oposición por la cual no le gustan las cuentas nacionales, y no nos manifiestan ninguna razón de carácter técnico. Pero mire, ¿sabe qué? El enamoramiento a la idea propia es lo que ha primado en estos 10 años en pensiones. Como además hemos tenido un debate tan largo, ha surgido una cantidad increíble de propuestas y de autores, de autoras sobre la materia. Entonces, para ponerse en una posición rígida en la cual nadie se mueva, yo creo que sobra la gente. Aquí lo que tenemos que hacer es dar todo un gesto valiente en torno a ponernos de acuerdo, poner nuestra voluntad en torno a ponernos de acuerdo. En quedarse en la posición de cada cual atrincherado, sobran las personas para eso, así que tenemos que hacer el intento. Y sabe, yo veo disposición de la oposición. Bueno, eso espero es que importante. sí tomemos todos conciencia de lo que implica eso en el efecto, en el monto de las pensiones, porque para eso es la reforma, no hay que perder el foco. Bueno, y no olvidemos que parte de lo que ha caracterizado su gestión en el Ministerio del Trabajo tiene precisamente que ver con esa voluntad de generar acuerdos y lo han logrado en temas súper importantes durante 2022 y también 2023. Ministra, para ir redondeando todo lo que hemos estado conversando y por supuesto llevar esto a la práctica, al Congreso, ¿cuándo se retoma la discusión en la Comisión de Trabajo? Bueno, nosotros hemos planteado retomarla el día martes y no por un tema antojadizo. Si usted me permite contarle una cosa, mire, sí, le escucho. El proyecto se presentó hace más de 8 meses. Se escucharon 40 expertos. Se votó en enero, el último día del plazo legislativo, y la derecha en buena parte se opuso y en el caso de un diputado se abstuvo, señalando que no iban a aprobar la idea general, o sea, empezar a discutir sobre pensiones en tanto no tuviéramos una mesa de negociación. Se instaló la mesa en marzo
la derecha se restó de la mesa. Participamos de cuántos foros nos invitaron, nos reunimos con cuánto experto quiso opinar sobre la materia. La mesa sesionó varios meses y aún así hoy día todavía la derecha no nos presenta una contrapropuesta. Eso es lo que nos ha pasado. Entonces todo el requerimiento viene en cuánto van a ceder, qué van a ceder, pero respecto de qué, si no se nos ha pedido nada oficialmente. En marzo se nos presentó una lista de deseos. Y en los encuentros que han tenido, en las reuniones que han tenido, ministra, ¿no han surgido propuestas en esa conversación o usted está esperando un documento formal? No. ¿Aquello no ha estado presente? No, la verdad es que no. No ha estado presente, pero sí entendemos a partir de la reunión de ayer, como lo señaló el mismo diputado Sauerbaum, jefe de la bancada de Renovación Nacional, y que ha estado liderando esta conversación. Quiero hacer un reconocimiento en ese sentido. La próxima semana, ya sea Renovación Nacional o Chile Vamos, porque al parecer no se han podido colocar de acuerdo, nos va a hacer llegar una propuesta formal y yo creo que eso va a ser un gran avance después de tanto tiempo esperando. Ministra, ¿qué duda cabe que hay otras noticias que han estado en la palestra? Bueno, lo conversábamos hace algunos minutos atrás, el sistema frontal, la emergencia que generó en el centro sur de nuestro país, sí, pero también el caso convenios que ha tensionado de alguna u otra manera la discusión política, ha polarizado posiciones incluso dentro del oficialismo. ¿Usted cree que el escándalo, por ejemplo, por el caso convenios, definitivamente le ha puesto una lápida o al menos va a ser más lenta la discusión en temas tan relevantes como pensiones o en temas tan relevantes como pacto fiscal? Bueno, yo diría que más lento que lo que ha sido en pensiones no hay posibilidades, ¿no? Pero Llevamos podría ponerle la lápida país tratando de resolverlo. Esperemos que no, José Miguel, eso no depende solamente de la voluntad del gobierno. Sin duda son situaciones graves. El presidente ha señalado que aquí cualquier caso en el cual se vulnere la confianza pública debe ser investigado y como gobierno vamos a entregar toda nuestra colaboración en la materia, pero la verdad es que creo que cometeríamos un error como país si situaciones contingentes, así como este caso o lo que ocurrió en el resultado del plebiscito o cualquier otra situación, nos impide resolver los nudos más estructurales de la sociedad chilena. Porque al final lo que eso hace es solamente chutear y postergar los problemas hacia adelante. Yo me acuerdo hace algunos años atrás cuando fue el estallido social, sí, muchos empresarios connotados salieron señalando la importancia de ahora sí poder subir impuestos en nuestro país, tener una estructura tributaria más justa, ¿cierto? Poder financiar mejores políticas sociales, resolver el tema previsional. Muchas de esas posiciones hoy día han cambiado, pero las necesidades de la gente no han cambiado en nada, por el contrario, siguen agudizándose. Entonces, si no lo logramos resolver, va a ser muy complejo hacia adelante para fortalecer la cohesión social en nuestro país. Yo espero que no, realmente, al menos en pensiones yo veo un ánimo, como le señalaba, más allá de las tensiones propias del debate político, bastante constructivo. ¿Pero cómo cree afecta a la gestión del gobierno el caso convenios particularmente? Bueno, esperemos primero a ver qué resuelven las investigaciones. Yo creo que lo que ha demostrado estos días es que cualquier juicio, en uno u otro sentido, es prematuro. Así que, como dijo un expresidente de la República, me parece que fue don Ricardo Lagos, hay que dejar que las instituciones funcionen. Ministra, ¿tuvo la oportunidad de leer el comunicado o escuchar las declaraciones de la diputada Catalina Pérez que se dieron a conocer a los medios de comunicación hace algún rato atrás? Si es así, me gustaría conocer su parecer respecto a las declaraciones de la parlamentaria. Sí, lo escuché aquí justamente esperando conectarme con usted, así que escuché solamente una parte, pero sí lo que le puedo decir es que me parece importante que cada persona pueda ejercer sus derechos en el contexto de un proceso de debate público tan importante para el país. Yo creo que estos casos que son complejos, José Miguel, nos tienen que servir primero para despejar la situación en particular que ocurrió, ¿no? En este caso y resolver las responsabilidades que corresponda, pero tienen que ser una oportunidad para fortalecer la institucionalidad del país, sin duda. Y yo creo que ese es el aprendizaje que tenemos que sacar. Muchas veces en la historia de los países han pasado estas cosas y quedan o la oscuridad o sin resolverse o terminan siendo, no sé cuál es la palabra precisa, pero diría yo, sin resolverse de una manera clara y transparente a la ciudadanía. Una conclusión judicial, digamos. Claro, una conclusión que es poco clara para la ciudadanía. Y yo creo que nosotros tenemos que aprovechar esto
al revés. Esto tiene que ser un minuto que, por cierto, es doloroso, hay que resolver qué fue lo que pasó. Todos, incluido por cierto la diputada, tienen el derecho a emitir las declaraciones que estimen en un marco de responsabilidad pertinente y que tengan que ver con sus propias posiciones, pero de esto el aprendizaje colectivo como país tiene que ser fortalecer las instituciones, evitar la discrecionalidad en la entrega de fondos, aclarar los procesos de rendiciones de cuentas, o sea, fortalecer el mismo sistema de auditoría que dirige el ministro eliminar los Álvaro tratos Elizalde directos, por desde la ejemplo, CESPRES, ministra. ¿cierto? Me imagino que eso debe ser objeto de un sistema de evaluación, pero los tratos directos para la adquisición de compras y servicios están bastante regulados en la ley de compra. Acá lo que hay es como una especie de convenios que son directos, discrecionales, Claro. porque el trato directo es una figura que se asocia más a la ley de compra. Yo creo que hay que tratar de fijar criterios que sean uniformes, que den un trato igualitario a las organizaciones, ¿cierto? La sociedad civil sin duda ayuda y contribuye mucho en el desarrollo de las políticas públicas, pero en justicia también cada uno, cuando una organización, por ejemplo, postula y no queda, legítimamente se pregunta por qué yo no quedé y esta otra organización sí, ¿no? Entonces hay que hacer que el sistema, como en muchos lados del Estado es, y solo por excepción entiendo que hay algunos espacios como el que aquí conocimos, eso se regula hacia adelante y en eso está el ministro Montes, que se juntó con las fundaciones, con las organizaciones que colaboran con el Ministerio de Vivienda y se va a hacer un trabajo conjunto. Ministra, lo último que quiero preguntarle tiene que ver precisamente con esto y con declaraciones del propio presidente de la República, Gabriel Boric. Usted, como jefa de la cartera de trabajo, ha encargado una investigación en su ministerio para saber si en dicha cartera hay hechos de esta naturaleza. Es que no lo he hecho porque en el Ministerio del Trabajo no hay procesos de entrega discrecional. Hay dos procesos de entrega, cada uno en cada subsecretaría y están regulados ambos en la ley con comités de selección y concursos públicos. No existen esos espacios. No es necesario, dice usted. Por eso por eso le señalaba que este espacio que se conoció en estos días es muy excepcional en el Estado. En general está todo regulado porque el Estado se norma por las leyes del derecho administrativo y el derecho público que son bastante restrictivas. Entonces, no son cosas que ocurran en todos lados. Nosotros, por cierto, estamos atentos y este caso a todo yo creo que nos puso a mirar con mayor profundidad todo lo que debiéramos observar, pero en general en la cartera que me toca encabezar, en ambas subsecretarías, los procesos presupuestarios de asignación de fondos están sumamente regulados. Por ejemplo, en el caso de la ley 20.255 del año 2008 que creó el Pilar Solidario, hay un fondo asociado para educación previsional y ese tiene un comité de selección externo que ni siquiera es del ministerio, digamos. El subsecretario es quien lo tiene que firmar, se asignan puntajes, todo un sistema, todo esto regulado, digamos, y publicado y auditado además. Entonces, en ese sentido estamos tranquilos. Pero siempre hay que estar atentos porque los procesos de auditoría precisamente son de evaluación de riesgos, ¿no? De posibilidades. Así que estamos ahí con los subsecretarios trabajando en eso. Ya pues, ministra Janet Jara, yo le agradezco la conversación durante este fin de semana. Tratamos diferentes temas y vamos a quedar muy pendientes a la investigación sobre este caso, pero con un particular énfasis pensando en pensiones, en la relevancia que tiene para nuestro país. Esperamos que esa discusión avance por el bien de todos los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias, ministra. Que tenga un buen día. Muchas gracias.